Esta mañana estoy con Daniel Delgado Diamante, quien fue ministro de Gobierno en la administración del presidente Torrijos. Ciertamente el Ministerio de Gobierno se dividió, de hecho, siendo usted ministro, se creó el Viceministerio de Seguridad, que luego creció a ser el Ministerio de Seguridad, pero en su momento todo el tema de seguridad estaba bajo el Ministerio de Gobierno y Justicia. Antes de comenzar, coronel, rapidito, ¿alguna lectura de lo que está pasando, todos estos casos de supuesta corrupción que han ido saliendo a la luz pública? Yo creo que el fenómeno que se dio en el gobierno anterior particularmente, y que no significa que no se haya dado antes igualmente, es que el nivel al cual se llegó de la corrupción ha sido tan grande, tan evidente, de que ha sido con suma facilidad poder determinar quiénes son o quiénes han estado en una situación en la cual se ponen en el escrutinio público. Entonces yo creo que es importante que el gobierno ataque ese problema, porque no hay duda que la sociedad panameña está interesada en que se resuelva el tema de la corrupción. Los panameños estamos viendo de que hay una excesiva actividad de corrupción que es muy evidente y por lo tanto merece ser tratada de manera legal. Conversaba con otras voces sobre el tema. Hay quienes hablan de certeza del castigo en este momento y mencionábamos la certeza de la investigación objetiva para que cuando se encuentre el culpable no haya ninguna duda de que sea culpable y no exista el argumento de que se dio por una vendetta política o de otro tipo cuando hay una investigación realmente objetiva y contundente que pueda determinar un caso de corrupción. En efecto, usted tiene razón. No obstante, hay que tomar en consideración que en muchísimas ocasiones la población busca que se culpe al acusado y no necesariamente logran encontrar al culpable o logran demostrar la culpabilidad. En estos casos, la carga de la prueba se invierte y por lo tanto el que tiene los bienes, eso tiene que demostrar cómo los obtuvo y eso puede facilitar. El problema es que esto tiene, la sociedad panameña tiene que comprender que esto es parte de un proceso para desentar el país. No es un proceso para perseguir políticamente, ni puede utilizarse como una herramienta para perseguir a los contrarios. Entonces yo creo que el gobierno nacional se ha empeñado en hacerlo y a través de los mecanismos que están en su lugar, el Ministerio Público con sus limitaciones que tiene, los ministerios, los análisis que se puedan hacer a través de auditorías independientes, o sea, y por otro lado, la forma tan ostentosa con la cual algunos funcionarios han actuado y por lo tanto se ponen en el escrutinio público. Yo creo que este es un tema importante y yo creo que el presidente tiene una gran veta aquí para darle un mensaje al pueblo panameño de que en su gobierno esto no se va a permitir y va a ser combatido. Y en alguna forma las instituciones en las cuales se cometen serán o eliminadas o serán puestas en el camino correcto como deben funcionar en beneficio de la comunidad. Muchos millones de dólares se han mencionado que han ido a parar a manos privadas, a manos de exfuncionarios que pensaron de que tenían una inmunidad y que esta inmunidad le iba a traer la impunidad. Entonces yo creo que se está en un buen camino. Lo importante es que no haya esos excesos y esa verdad objetiva salga para efecto de poder detener a los culpables y definitivamente no perseguir a aquellos que no lo son. Hablando de esa certeza de investigación objetiva, hay un caso muy particular y hay una situación que se ha dado entre el Ministerio de Seguridad e Italia, específicamente la empresa Finmecánica. Está el tema de los radares, por ejemplo. Se instalan unos radares, el ministro Aguilera ha dicho, y creo que algunos de sus funcionarios del Senam principalmente, que los radares instalados detectan barcos grandes, marina mercante, pero el tema de lanchas rápidas, que son las del crimen organizado, lo que pedía el contrato y lo que se quería en el memorándum de entendimiento, al parecer todavía no funciona, no han podido calibrarlo para que funcione como se quería. Yo creo que lo que empieza mal, termina mal. Esto tiene que verse, la adquisición de equipo tiene que verse desde el punto de vista del concepto operacional. ¿Para qué necesitas los radares? ¿Cuál es la utilización que le vas a dar? Y en consecuencia, el tipo de radar que vas a comprar y luego a quién se lo vas a comprar y a qué precio se lo vas a comprar. Los radares no fue un invento del gobierno anterior, fue un análisis a través de un estudio relacionado con lo que debe tener una institución para protegerse frente al problema que se dio a partir del 2006, después del inicio de la guerra contra el narcotráfico en Colombia y en México, de que se estaban trasladando a Panamá y Panamá estaba siendo utilizado más fuertemente para el narcotráfico y que era necesario el volumen de lanchas rápidas y de barcos pasando con droga por Panamá. Nosotros teníamos que blindar a Panamá de ese tema. Y por supuesto que los radares son una medida importante para su detección, pero es un concepto estratégico. Tienes el radar detecta a la lancha
Y la lancha va pasando, la lancha rápida va pasando. ¿Qué haces con esa información del radar? ¿Qué tipo de radar necesita? ¿A dónde va la información que el radar detecta? ¿A qué centro lo recibe? ¿Qué centro lo evalúa? ¿Y quién toma la decisión de actuar frente a esa lancha rápida? Y la lancha rápida se está moviendo. Y luego, ¿con qué lo vas a combatir? ¿Con qué lo vas a detener? Entonces tiene que haber un concepto y para eso tiene que hacer un trabajo amplio. Yo no logro comprender cómo en la Presidencia de la República, según se ha dicho, y en el Consejo de Seguridad este trabajo lo hicieron. Ese trabajo era de profesionales y estos profesionales estaban en el SENAN, que debieron de haber evaluado lo que se iba a comprar, qué se necesitaba de acuerdo a la situación operacional que debía ser atendida. Eso no se hizo así y tenemos los resultados. Lo que se hizo fue una compra que no estaba, según entiendo, a los niveles correspondientes y que ha traído como consecuencia este problema. Ahora tenemos que resolverlo, los radares siguen siendo necesarios. Ahora, ¿son esos radares los que necesitamos? A mí nadie me ha demostrado que los radares esos son o no son. Se ha dicho que no son. Pero los que dicen que no son, dicen que hace 7 meses apenas acaban de recibir y entrenar. El SENAN debió haber estado desde el primer momento y el Ministerio de Seguridad igualmente desde el primer momento dándole seguimiento a esto. Esto no es un problema ni de la Presidencia ni del Consejo de Seguridad. Entonces yo creo que eso hay que recogerlo. Yo creo que el gobierno ha hecho bien en parar cualquier pago que se vaya a hacer la reevaluación y ver, porque hay también contratos legales que tienen que ser atendidos. Cuando usted me habla que no debió verse desde la Presidencia o desde el Consejo de Seguridad, entendiendo que allí no están los especialistas. Exactamente, pero por otro lado, quienes van a utilizar el equipo son los que necesariamente tienen que estar presentes para su preparación. ¿Cómo es posible que por 4 años hemos estado comprando unos radares e instalando radares en los cuales los que lo van a operar ni siquiera están presentes, ni están participando en esa ubicación, ni están participando y todo lo demás? Yo no creo que los italianos que tiene una industria importante. Yo no creo que los italianos sean tontos para hacer las cosas a ciegas y a la loca, ¿no? Yo creo que alguien ahí estaba dirigiendo eso de conformidad a su concepto, pero que obviamente ese concepto, según aparece ahora, no es el concepto operacional que se necesitaba. Cuando se compra equipo, tienes que ver para qué lo vas a utilizar y cuáles son los resultados que esperas de él. En la Villa de los Santos, el 10 de noviembre pasado, el propio presidente Varela reconoció que uno de los asuntos que no ha podido desarrollar en este momento, en los meses que lleva de gobierno o en lo que ha fallado, no sé si fallado sea la palabra que él usó, era el tema de la seguridad, donde ellos sienten que todavía no habían podido dar los pasos necesarios para ver el tema de la seguridad o de la inseguridad que se vive en Panamá. ¿Qué está pasando? Usted creo que publicó un libro la vez pasada, usted publicó un libro la vez pasada que hablaba del tema de política contra el crimen, pero en Panamá parece que tenemos políticos contra el crimen, coronel. Yo creo que es una forma de verlo. Y me alegra que usted haga esa aseveración, porque definitivamente parte de lo que es el servicio de seguridad está en manos de políticos que no saben lo que están haciendo. Y los profesionales, que son los uniformados, los que han estudiado, se han entrenado, no fueron utilizados en debida forma. En algunas instituciones como el SENAN y el SENAFRON hay profesionales dirigiéndolo y obviamente se ha demostrado su credibilidad como instituciones. Pero eso no sucedió así en la policía, por un lado. Por otro lado, se necesitan políticas públicas. Yo no he visto realmente todavía una explicación de las políticas públicas de Panamá, salvo que estamos tratando de comprar a 5,000 pandilleros para que se incorporen a un sistema. O sea, yo no estoy seguro si eso va a resultar, pero estoy viendo con entusiasmo y estoy viendo bien el accionar de la fuerza pública en general y de la policía en general, la cantidad de operativos que están haciendo, de gente que está siendo detenida, de acciones de parte de los oficiales a nivel nacional, y aún así sigue siendo corto. Hay nuevamente un uniformado al frente de la policía, igual que hay ahora en el Senado, que lo que hubo el Senafrón y Senan en la administración pasada. Y yo creo que eso va a dar resultados mucho mejor que tener un civil que no es un profesional y que no le permite a los profesionales, y que, bueno, hay informaciones previas de la forma en que se manejaron los ascensos, las destituciones, los traslados, los aumentos. Y yo creo que estas son cosas que tienen que sistematizarse, porque a pesar de lo que quieran decir, las instituciones de seguridad son instituciones que le sirven a la democracia. Y por lo tanto tienen que ser dirigidas por profesionales, así como en el resto de las instituciones, los médicos son los que operan en los hospitales, no son los ingenieros. Entonces yo creo que estas son las cosas en las cuales hay que trabajar. El ministro ha hecho un esfuerzo por enfocarse
en una dirección correcta, que hay que combatir a los pandilleros, pero eso no es lo único. Esto es un problema mucho más integral y que requiere de trabajo. Yo creo que él tiene la gran oportunidad, y sobre todo ahora que como ministro va a ser tal vez el primer ministro que tiene realmente el poder sobre las instituciones de seguridad. Porque todos esos directores que existían antes se iban directamente del presidente y se pasaban por manteca al ministro. Yo creo que ahora hay una gran oportunidad. Yo creo que hay una determinación de hacerlo. Lo que quisiera ver es muchísimas más acciones en el establecimiento de políticas públicas integrales, que tienen que ver con un sistema muy complejo, tiene que ver con el sistema penitenciario, tiene que ver con el sistema judicial para la judicialización de los casos, tiene que ver con el tema de cuál va a ser el rol de las aduanas de migración para proteger al país frente a los delincuentes que llegan a nuestro país y que están generando problemas, y eso hay que evaluarlo, y todo eso forma parte de un esquema en el cual el ministro y sus asesores y su equipo de trabajo tienen que hacerlo. Y otro tema muy importante, que es el tema de la inteligencia. Yo creo que por primera vez en muchísimos años estoy viendo las acciones de un Consejo de Seguridad que pareciera tener una línea que no tiene que ver con la inteligencia política hacia los políticos, sino que tiene que ver con la inteligencia hacia la lucha con la criminalidad y a la defensa del país. Y yo creo que esto es importante y yo creo que con esto estamos sentando las bases para avanzar. El Consejo de Seguridad está analizando, yo iba a decir escuchando, a los maleantes o al crimen organizado y no hacer algo de eso a también. los políticos, entonces, que es lo que se ha denunciado en el pasado. Yo creo que eso es así. Yo creo que esta es una de las cosas más importantes de preservar al pueblo frente a los abusos del Estado a través de estos mecanismos. Yo creo que de eso hubo mucho anteriormente y yo creo que hay que hacerlo. Y yo creo que hay una gran oportunidad y el ministro de Seguridad tiene una gran oportunidad, igual que el presidente, de aprovechar la coyuntura actual para avanzar. Y con el tema también que se ha visto últimamente, el tema de las armas. Sí. Muchas de las armas legales en el país que no se controlan están yendo a parar en manos de la criminalidad. Porque es la única forma que nosotros podemos encontrar que el 65% de las armas legales son las que participan en la criminalidad. Producción, que me regala un minuto más para preguntarle eso. ¿Está usted de acuerdo con la veda, entonces, impuesta por el gobierno de importar armas? Por supuesto que estoy de acuerdo, porque ¿cómo se va a abrir la importación de armas y la venta de armas libremente si ni siquiera hay control de las que ya están? Y de las que están en mano. Yo quisiera ver si en efecto hay un control sobre todas estas armas que tiene. Hay gente que tiene permiso de arma y tienen años que no se verifican si tiene el arma, si Pero saca esa es su responsabilidad permiso. del Estado, no del que importa armas. Claro que sí, pero mientras eso no se haga, estamos abriendo las puertas. Y recuerdo un tema muy importante, Sí. Querido periodista y queridos amigos televidentes y oyentes. Las armas son una moneda de cambio del crimen organizado que ha penetrado en Panamá. Y cuidado con la mexicanización de nuestro país frente a los problemas internacionales y que tengamos nosotros aquí de que políticos corruptos, agentes de seguridad corruptos, terminemos como México. Y las armas, dinero y droga son moneda de repago a todas estas pandillas que están actuando en Panamá. Por eso esto tiene que hacerse de una manera muy clara, esto tiene que hacerse de una manera y además transparente. Yo le recomendaría la creación de un Consejo Nacional de Seguridad Pública para que todos los organismos que tienen que ver con este tema estén presentes y puedan dar su palabra y pueden dar su voz, porque al final de cuentas, con el tema de que la seguridad nadie tiene que saber qué está pasando, las políticas públicas y las estrategias son públicas, las operaciones son entonces sí secretas. Daniel Delgado Diamante, ex ministro de Gobierno, gracias por acompañarnos esta mañana y compartir sus criterios sobre estos temas que se han venido dando durante estos días.